Capítulo 6. Dice, en el cual vamos al palacio del visir Maluf. Encontramos al poeta Yezid, que no reconoce los prodigios del cálculo. El hombre que calculaba cuenta, en forma original, una caravana numerosa, y la edad de la novia, y un camello sin oreja. Beremis descubre la amistad cuadrática y habla del rey Salomón. De eso se trata este capítulo 6. Después de la segunda oración, salimos de la posada y nos dirigimos hacia la residencia del visir Ibrahim Maluf. Al entrar en la hermosa morada, el visir, el calculista quedó encantado. Era una casa principesca, de puro estilo árabe, con un pequeño jardín sombreado por filas paralelas de naranjos y limoneros. Del jardín se pasaba a un patio interior, por una estrecha puerta y un corredor que tenía apenas el ancho de un hombre normal. En el fondo del patio erguíanse 12 columnas blancas, unidas por otros tantos arcos en forma de herradura, que sostenían a la altura del primer piso una galería con baranda de madera. El piso del patio, de la galería y de las habitaciones estaba embaldosado con espléndidos mosaicos de cuadritos esmaltados de variados colores. Los arcos lucían arabescos y pinturas sugestivas. La balaustrada tenía labrado los motivos delicados. Todo estaba diseñado con una armonía y una gracia digna de los arquitectos de Alhambra. ¿Se imaginaron el lugar? Bello, pasillos, columnas de árboles que daban sombra. Eran paralelas las columnas de árboles. Eso quiere decir que siempre estaban a la misma distancia. Eso es matemáticas, ¿no? También dice que había arcos. Son medios círculos, ¿no? Un arco es un medio círculo. ¿Sí? Y habla, aquí pronuncia, o bueno, escribe en una palabra que dice embaldosados. Baldosas son las figuras que cubren una superficie. ¿Sí me explico? Esos cuadritos que están en el piso son baldosas. ¿Qué otra figura produce baldosas? Aparte de los cuadritos, ¿con qué otra figura podemos cubrir el piso? Con un hexágono, ¿verdad? ¿Recuerdan los panales y sus figuras? Son hexágonos, ¿verdad? Adelante. Y ya habíamos hablado de ellos. Bien. Todo esto forma parte de la geometría y de la arquitectura. ¿Me explico? Dice, había en el medio del patio una fuente y más adelante otra revestidas de mosaico con rosas y estrellas, y en ella 3 surtidores. Del medio de cada arco colgaba una lámpara morisca. Todo era allí fastuoso y señorial. Una de las alas del edificio, que se extendía a lo largo del jardín, tenía también un frente formado por 3 arcos, ante los que susurraba una tercera fuente. En las salas principales, ricos tapices de oro lucían, suspendidos de las paredes. Ante el gran ministro nos condujo un esclavo negro. Lo encontramos reclinado en grandes almohadones, hablando con 2 de sus amigos. Uno de ellos era Sheikh Salem Nasair, nuestro compañero de aventuras en el desierto.
el otro era un hombre bajo, de fisonomía bondadosa, de rostro redondo y barba ligeramente grisácea. Vestía con esmerado gusto y lucía en el pecho una medalla de oro de forma rectangular, que tenía una cara del color del oro y otra obscura como bronce. Nos recibió el visir Maluf con demostraciones de viva simpatía, y dirigiéndose al hombre de la medalla le dijo sonriente: aquí está Caro Eisid, nuestro gran matemático. El joven que lo acompaña es un bagdalí que lo descubrió por casualidad cuando viajaban por los caminos de Alá. Dirigimos un respetuoso salam al noble jefe y más tarde supimos que se trataba de un poeta brillante, Eisid Abul Hamid, amigo y confidente del califa Al-Motasen. La singular medalla la había recibido de sus manos, de las manos del califa, como un premio por haber escrito un poema de 30.200 versos, sin emplear una sola vez las letras Kaf, Lam y Ayú. Escribió un verso con esa cantidad de letras y nunca utilizó 3 de ellas. ¿Ustedes han intentado escribir una palabra o una frase sin que se ocupe, por ejemplo, la letra U? Traten un día de escribir una oración sin la letra U, o sin 2 letras, sin la U y la K, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces se vuelven problemas interesantes. Amigo Maluf, dijo el poeta Eisid, cuéntame, ¿cuáles son esas hazañas prodigiosas que llevas a cabo o que lleva a cabo este calculista persa? Porque dicen que cuando se combina con los números aparecen también muchos artificios de cálculo y las mistificaciones algebraicas. Presentóse cierta vez un mago que afirmaba poder leer el destino de los hombres en la arena al rey El Arid, hijo de Modad. Le preguntaron entonces, le preguntó el rey, ¿hace usted cálculos? Y antes de que el mago saliese de su asombro, continuó, si no hace cálculos, sus predicciones nada valen, mas si las obtiene por los cálculos, dudo de ellas. Aprendí en la India un proverbio que dice, es preciso desconfiar 7 veces de todo cálculo y 100 veces del calculista. Para poner fin a esas desconfianzas, sugirió el visir, vamos a someter a nuestro huésped a una prueba decisiva. Y diciendo así, se levantó de los almohadones y nos condujo a una de las ventanas del palacio. Daba esta para un gran patio, que en ese momento estaba lleno de camellos. Eran todos muy hermosos, pareciendo de buena raza. Distinguí entre ellos 2 o 3 blancos de Mongolia y varios karesh de pelo largo, animales preciosos. En esa, dijo el visir, una hermosa partida de camellos que he comprado y que pienso enviar como dote al padre de mi novia. Di sin error, ¿cuántos son? El visir, para hacer más interesante la prueba, dijo en secreto a su amigo Eisid, el número total de animales. Él sí lo sabía y se lo dijo al que había hecho esos poemas. Quiero ahora, prosiguió, volviéndose a Beremis, que nuestro calculista nos diga cuántos camellos hay en el patio delante de nosotros. Esperé aprensivo el resultado. Los camellos eran muchos y se confundían en medio de la agitación en que se hallaban, porque se movían de un lado para otro. Si mi amigo en un descuido falla este cálculo, va a terminar la visita mal
en consecuencia, con el más grande de los fracasos. Después de dar un vistazo a todos los camellos, el inteligente Beremis dijo: señor visir, creo que se encuentran ahora en el patio 257 camellos. Es verdad, confirmó el visir. Ha acertado, el total es ese, precisamente 257. ¿Cómo llegó al resultado con tanta rapidez y precisión?, preguntó con grandísima curiosidad el poeta Yezid. Muy simple, explicó Beremis. Contar los camellos uno por uno sería, a mi modo de ver, tarea sin importancia, simple bagatela. Para hacer más interesante el problema, procedí de la siguiente manera. Conté primero todas las patas y después todas las orejas, hallando de este modo un total de 1541. A este resultado sumé una unidad y dividí por 6. Hecha esta división, hallé como cociente exacto 257. Por el nombre del profeta, exclamó el visir, todo eso es muy original, admirable. ¿Quién iba a imaginar que ese calculista, para hacer más interesante el problema, fuera capaz de contar todas las patas y las orejas de 257 camellos por la gloria de Mahoma? Debo decir, señor ministro, retrucó Beremis, que los cálculos se vuelven a veces complicados y difíciles, en consecuencia de un descuido o de la falta de habilidad del propio calculista. Esto nos pasa siempre, ¿no? A veces fallamos, ¿no? Hasta para sumar cantidades nos falla, ¿no? A veces. Cierta vez en Koi, en Persia, cuando viajaba el rebaño de mi amo, pasó por el cielo una bandada de mariposas. Preguntóme a mi lado mi amo. No, preguntóme a mí, a mi lado, un pastor, si podía contarlas. Son 856, respondí. 856, respondió mi compañero, como si fuese exagerado el total. Fue entonces que noté que por descuido había contado no las mariposas, sino sus alas. Después de dividir por 2, le dije el resultado verdadero. Al oír el relato de este caso, lanzó el visir estrepitosa carcajada, que sonó en mis oídos como si fuera una música deliciosa. Hay, sin embargo, insistió muy serio el poeta Yezid, una particularidad que escapa a mi raciocinio. Dividir por 6 es aceptable ya que cada camello tiene 4 patas y 2 orejas, cuya suma es 4 más 2, igual a 6. No obstante, no comprendo por qué razón antes de dividir sumó una unidad al total. Nada más simple, respondió Beremis. Al contar las orejas, noté que uno de los camellos era defectuoso, solo tenía una oreja. Para que la cuenta fuese exacta, era pues necesario aumentar 1 al total obtenido. Y volviéndose al visir, preguntó: ¿sería indiscreción o imprudencia de mi parte preguntaros, señor, cuál es la edad de aquella que tiene la aventura de ser vuestra novia? De ningún modo, respondió sonriente el ministro. Aisir, mi novia tiene 16 años, y añadió, subrayando las palabras con un ligero tono de desconfianza, pero no veo relación alguna, señor calculista, entre la edad de mi novia y los camellos que voy a ofrecer como presente a mi futuro suegro. Deseo apenas, refutó Beremis, haceros una pequeña sugerencia. Si retiras del conjunto el camello defectuoso, aquel que le falta la oreja, el total serían 256. Ahora bien, 256 es el cuadrado de 16, o sea, 16 veces 16. El presente ofrecido al padre de la encantadora, Asir,
tomará de este modo alto significado matemático. El número de camellos que forman la dote será igual al cuadrado de la edad de la novia. Además, el número 256 es potencia exacta del número 2, que para los antiguos era un número simbólico, mientras que 257 es primo. Estas relaciones entre los números cuadrados son buen augurio para los enamorados. Cuéntase que el rey Salomón, para asegurar la base de su felicidad, dio a la reina de Saba, la famosa Balquís, una caja con 529 perlas. Es precisamente 529 el cuadrado de 23, y era la edad de la reina. El número 256 presenta, no obstante, gran ventaja sobre el 529. Si sumamos los guarismos, o sea, 256 lleva un 2, un 5 y un 6. Sumen 2 más 5 más 6. ¿Cuánto es? 2 más 5 más 6 es 13, ¿sí? Que elevado al cuadrado es 169. La suma de las cifras de este número es 16. Si suman 1 más 6 más 9, vuelve a dar 16. Y se vuelve una locura de números, ¿no? A ver, aquí vamos a parar tantito para poder entender esto, porque ya voy muy rápido. 256 camellos. No, eran 257, porque uno le estaba mocho, le faltaba la vida. ¿No? Le quitan uno y quedan 256. 256 es 16 por 16. A ver, vean. 2 por 2. Por 2. 8 por 2. 16 por 2. 32 por 2. 64 por 2. 128 por 2. 256, ese es el número de camellos. ¿Ya vieron? ¿Mandé? Así simple y sencillamente lo hice. Ahora fíjense, 16 por 16. 2 por 2. Por 2. Por 2. 16 con 2 multiplicado 4 veces es 16. Y con 2 multiplicado 4 veces es 16. ¿Sí se entiende? Ahora, 16 por 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 y por 2, 256. Volví a llegar a 256 multiplicando 16 por 16. ¿Me expliqué? ¿Y qué edad tiene la novia? Está muy chiquita, pero bueno, en Arabia sí son de depravados, ¿no? En México espero que no. No, nunca ha sucedido, ¿verdad? Ni volverá a suceder. Pero sí, esto es por... Claro, ya la de 23 que habla aquí... Es la reina. Ya es la reina, ya está de buena edad, ¿no? Pero ustedes de 16, 17, 18 años... A ver, era la novia, o sea, era un compromiso. Y los noviazgos en Arabia duraban 10 o 20 años. Hasta que realmente se conocían. ¿Me explico? Claro, en México, a la semana o 2 semanas ya andan ahí, quién sabe qué cosa, ¿no? Ni siquiera se conocen y ya andan en intercambios de fluidos. Bien, entonces ayuda esto a entender un poco cuestiones de matemáticas. ¿Alguna duda hasta aquí? Después voy a seguir comentando un poco lo del 23 por 23 porque nos va a llevar a números muy interesantes. Sigan trabajando en su libro. Profesor, ¿me da permiso de ir al baño? Adelante.